también a los uruguayos en estos últimos días, costaba mucho conseguir combustible y se flexibilizaron las medidas de los trabajadores, también se levantó el piquete en la tablada, esto a pedido del Ejecutivo. Exactamente, coincidió con el tema del nuevo decreto de contrapiquetes, como se le ha dado en llamar, pero bueno, vamos por partes. Por un lado, las diferencias que hay justamente con los sindicatos del transporte, concretamente con uno de ellos, el SUCTRA, que se queja por las condiciones de trabajo, la cantidad de horas que trabajan. Lo cierto es que había una asamblea y podía haber movilizaciones que complicaran la distribución de combustible. De hecho, durante la asamblea ayer era imposible que los camiones cargaran en la planta de ANCAP de La Tablada. Lo cierto es que finalmente hoy, en la medida en que se flexibilizaron las medidas y se va a instalar una mesa de diálogo entre todos los sectores, hoy se va a normalizar la distribución de combustible después de la negociación generada en el día de ayer entre las autoridades y los sindicatos. El reclamo justamente del SUCTRA es porque hace años que el convenio colectivo no se aplica. Esto lo dijo el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Sí, el gobierno y los empresarios dicen que no, que la interpretación que hacen del convenio no es adecuada. Hay que ver, ahora lo que se va a hacer es justamente revisar esa interpretación, pero asesores jurídicos del ministerio y los empresarios también no lo interpretan como los trabajadores. Sí, se han dicho que se exagera, que no es tan así, que no se trabaja 13 horas corridas como dijo algún dirigente sindical, que inclusive lo escuchábamos al comienzo del programa. O sea que por ahora se va a comenzar a negociar y la distribución de combustible va a ser normal. Por otro lado, coincidiendo con un decreto del Poder Ejecutivo para poder intervenir en la medida que haya manifestaciones, cortes de rutas, etcétera, sucedió concretamente a la altura de la ruta 55, donde se impedía el ingreso a Montes del Plata. Allí los trabajadores que manifestaban fueron conducidos a una comisaría para ser indagados en aplicación justamente de este nuevo decreto que faculta al Ministerio del Interior a garantizar la libre circulación, disolver ese piquete sin solicitar autorización a la justicia, sí informar, pero bueno, todo se... No gustó nada en el gremio y en parte del Frente Amplio tampoco. A nivel interno del Frente Amplio hay una fuerte polémica con este tema y obviamente también dieron sus voces de desacuerdo desde el movimiento sindical. Bien, y en el día de ayer se decían que cerca de la mitad de las estaciones de servicio del área metropolitana estaban sin combustible. Vamos a ver qué pasa a esta hora y estamos con el móvil de Desayunos Informales, con Daniel Añón, el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta. Añón, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está la situación a esta hora? Bueno, a esta hora mucho no sé todavía para decir. Sé que ayer se levantaron las medidas, como tú decías recién, o como ustedes decían, del SUCTRA y empezaron a trabajar los camiones a eso de las 13 horas. Bueno, se trabajó hasta las 17, lo cual yo calculo que muchas de las estaciones que están abastecidas no son y tampoco la cantidad de combustible que se precisa. Esperemos que en el día de hoy sea todo normal y si mañana abre la planta, cosa que todavía no sé, que se empiece a normalizar, digamos, en general, porque estoy convencido que por más que se trabaje lo que se trabajó ayer y hoy van a quedar muchísimas estaciones sin combustible todavía, claro, y sobre todo acá en Montevideo. No, porque además se une con toda la dificultad que hubo la semana pasada, el fin de semana pasado, que logró desabastecer prácticamente a todas las estaciones de servicio y normalizar eso. Llevó prácticamente toda la semana, se juntó con la movilización de ayer y bueno, se verá qué es lo que sucede. ANCAP, de todos modos, la ministra dijo que se iba a tratar de obligar o a garantizar, mejor dicho, a que estuviera las condiciones normales de distribución de nafta. ¿Usted cree que este fin de semana la situación va a ser normal y no vamos a pasar lo que pasó la semana pasada? Yo creo que la situación va a ser mejor que la de la semana, que el fin de semana pasado. Sí. Si hoy es sí, que el fin de semana pasado. Porque el fin de semana pasado tenemos que pensar que tuvimos un jueves sin reparto de combustible, un viernes nada más que con un viaje que se repartió por parte de los camioneros y después sábado y domingo nada, y quedaron muchas estaciones sin combustible. Pero ahora el lunes arrancamos y arrancamos con una asamblea que se trabajó menos horas. Tampoco fue normal el lunes. Y el martes
Bueno, fue el día más normal, digamos, pero ya el miércoles no tuvimos combustible. Si el día de ayer no se hubiera arreglado, hoy era un desastre, hoy no tenía nadie combustible. Pero por suerte en la tarde se arregló y algunas estaciones, no somos muchas en Montevideo y en la zona metropolitana, hemos recibido combustible. Yo creo que para la población, para el usuario, para el automovilista, en una palabra, no va a tener problema. Yo creo que va a haber un alto porcentaje, si es normal, hoy y el día de mañana, de que van a tener combustible. Siempre alguna, lamentablemente, va a quedar sin combustible. Anión, pasando a otro tema. Esta semana tomaron la decisión de no aceptar más tarjeta de débito o crédito a partir del 1 de abril, en el horario que está la opción de pagar en efectivo, ¿no? Entre las 6 de la mañana y las 22. ¿Por qué llegaron a tomar esa decisión? Bueno, tuvimos una asamblea el día miércoles, que ya se venía retrasando, digamos, se venía estirando para hacerla porque estábamos negociando con el Ministerio, con el economista Martín Valcorba, siempre en buenos términos, y, digamos, intentando acercar la brecha de los descuentos, digamos, de los aranceles, que es algo que se hace inviable para la estación de servicio, trabajar 24 horas con las tarjetas, pues entre la rebaja que se nos hizo por parte de ANCAP y los aranceles que nos cobran la tarjeta, el negocio no sería rentable, para ser sincero, realmente muy pocos, de repente los que no pagan alquiler no tendrían o tendrían menos inconveniente. Bueno, veníamos negociando y llevamos la propuesta que teníamos del Ministerio a la Asamblea, por supuesto, y bueno, no fue, digamos, que la Asamblea se trató y no es suficiente, pensamos que se tiene que llegar a un 0,5% como máximo, y bueno, entonces como medida vamos a tomar que desde el 1 de abril no se... Seguir negociando para bajar los aranceles, si es posible negociar nosotros directamente con los bancos, que no somos recibidos, ni con las tarjetas, negocia directamente el Ministerio, cosa que creo que tendría que pasar a manos de nosotros, y llegar a un 0,5%. Tenemos que pensar que las estaciones de servicio para los bancos y para los sellos somos el sector que factura más por lejos. Bien. O sea, las estaciones de servicio son los que le hacen recaudar más dinero a las tarjetas y a los bancos. Ustedes no es que quieran quitar la obligatoriedad de la utilización de las tarjetas, sino bajar los aranceles. Sí, totalmente. Nuestros números han dicho que tenemos que llegar a un 0,5 para que sea por lo menos viable el negocio. Si es posible, menos todavía. No estamos pidiendo la forma de pago, que la forma de pago hoy es en la tarjeta de débito, es a las 24 horas. Mejor que eso es imposible. Lo que sí estamos pidiendo es ese arancel. A su vez, estamos pidiendo también una flexibilización en el día diurno, que eso también está conversado con el Ministerio y vamos por buen camino, para que se pueda recibir alguna carga pequeña como para las motos y como para la gente de ciertos poblados o ciertas ciudades pequeñas, que hay muy poca, digamos, hay muy pocos medios de pago como es electrónico. Bueno, eso también se está viendo con buenos ojos y también se podría llegar a arreglar. Añón, esta experiencia que en el verano funcionó en Maldonado no generó una cercanía entre los bancos y los estacioneros. ¿Por qué va a tener que funcionar ahora? Y sobre todo Valcorba, en declaraciones a la prensa hoy, dijo que una vez más se sorprende de este tipo de medidas cuando se está negociando y como que este tipo de medidas extremas complican el diálogo y entonces uno dice, bueno, está muy difícil encontrarle una salida. Bueno, puede ser que sí, que cuando uno negocia quizás lo ideal es no tener medidas, pero realmente no hemos logrado por ahora, como tú decías, en Maldonado que hicieron esto y en un momento crítico, o sea, claro, crítico me refiero porque estaba como es el turismo que consume con tarjeta, no se logró. Pero yo creo que si es en todo el país, algo tiene que pasar, porque realmente la tarjeta de débito, que es lo que más uno dice, no puede ser que nos cobren el 1.3 masiva, que es 1.58, porque el IVA no lo podemos descontar porque la nafta no tiene IVA, es el 1.58. Cuando uno está pagando, le están sacando el dinero del banco en el momento y el único costo que tienen los bancos o las tarjetas es el administrativo. En los países más modernos es 0,25, 0,50, 0,40, pero jamás más de 0,60. Puede ser que acá en la región, que tenemos países que de repente como Argentina, que tiene el 1, México tiene el 1, igual tienen como 50% menos que nosotros, porque ellos no tienen que pagar IVA sobre esa retención. Sí, hay un tema también que es el 1 de mayo, ¿no? Está la normativa que se debería entrar en la obligatoriedad de vender con tarjeta las 24 horas, ni siquiera el turno de la noche, ¿no? O sea que sería hasta peor. Sí, nosotros lo tenemos clarísimo eso. Bueno, cuando lleguemos al 1 de mayo, si no hubo ninguna
ninguna solución para la baja de los aranceles. Ahí tendremos una asamblea días antes y veremos qué es lo que hacemos. ¿Usted es consciente, ojo, que Añón, la obligatoriedad de la tarjeta, perdón, Jaime, la obligatoriedad de la tarjeta es exclusivamente para débito. O sea que uno podría dejar de vender con la tarjeta de crédito, ¿no? ¿Usted es consciente de las dificultades que tenemos justamente para conseguir dinero? Porque nos han hecho toda la política para que paguemos con plástico, hacemos caso porque a veces no tenemos más remedio y ahora que más o menos teníamos para echar nafta. También puedes ir a un cajero, tampoco es que no hay cajeros en Montevideo. Pero se la complican a la gente. En la estación de nafta también hay cajeros. Siempre se complica a la gente, ¿no? O sea, pensar en el usuario también, Añón. Yo no lo discuto que se complica al usuario, es más cuando se le obliga, como tú dices, a que funcione todo con tarjeta. Pero no es posible que si el gobierno quiere que todos nos bancaricemos o que todos usemos plástico, tengamos que ser nosotros, los comerciantes, los que tengamos que pagar eso. Realmente no tiene sentido. Si es el Poder Ejecutivo que quiere eso, bueno, que lo pague el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo dice, yo no lo pago. Bueno, pero otro tipo de comercio, que no sea una estación de servicio, traslada un pequeño porcentaje en el precio y puede funcionar con la tarjeta. Nosotros no podemos trasladar absolutamente nada. Nosotros, lamentablemente, lo que nos sacan es margen de utilidad. Y lamentablemente no dan los números, se podría mostrar, habría que hacer un PowerPoint, yo se lo llevo ahí con todo gusto y se lo muestro. Si se hay que pasar al 100%, la mitad de las estaciones de servicio no tienen rentabilidad, pierden dinero. Bien, Daniel Añón, muchísimas gracias por este móvil. Por favor, a las órdenes como siempre. Hasta luego. Muy bien, momento de hacer una tanda. Este tema es bueno decir.